Hola amigos, bienvenidos al canal. La dinamita, un invento que cambió el curso de la historia tanto para bien como para mal. Este es el legado de Alfred Nobel, un hombre cuya vida estuvo marcada por la brillantez, la controversia y la búsqueda de la redención. ¿Cómo es posible que el creador de un explosivo mortal también sea el fundador de los premios más prestigiosos del mundo? Acompáñanos en un viaje para descubrir la vida de Alfred Nobel, un hombre de contradicciones y visión extraordinaria. Alfred Bernhard Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia, en una familia de ingenieros e inventores. Su padre, Immanuel Nobel, era un ingeniero e inventor emprendedor, mientras que su madre, Henriette Alsel, provenía de una familia adinerada. A pesar de sus orígenes privilegiados, la familia Nobel atravesó momentos difíciles y en 1837 se trasladaron a San Petersburgo, Rusia, donde Immanuel Nobel fundó una exitosa fábrica de minas submarinas. Alfred recibió una educación esmerada, siendo instruido por tutores privados en varias disciplinas, incluidas la química, la física y las lenguas extranjeras. A los 17 años, ya hablaba con fluidez 5 idiomas: sueco, ruso, inglés, francés y alemán. Su amor por la poesía y la literatura también fue evidente desde joven, algo que chocaba con la visión pragmática de su padre, quien prefería que Alfred se dedicara a la ingeniería. En su juventud, Alfred viajó por Europa, donde estudió con destacados científicos de la época, incluyendo al químico italiano Ascanio Sobrero, el inventor de la nitroglicerina. Fue durante este periodo cuando Nobel se obsesionó con la idea de hacer la nitroglicerina más segura y manejable, un desafío que definiría gran parte de su vida. En la década de 1860, Alfred Nobel comenzó a trabajar intensamente en la estabilización de la nitroglicerina, un potente pero inestable explosivo líquido. La necesidad de un explosivo seguro y efectivo era urgente, especialmente para las industrias minera y de construcción. Sin embargo, el camino estuvo lleno de desafíos y tragedias. En 1864, una explosión en la fábrica de Nobel en Estocolmo mató a varias personas, incluyendo a su hermano menor, Emil. A pesar del dolor, Nobel continuó con su investigación. Finalmente, en 1867, Nobel logró crear un material explosivo seguro al absorber la nitroglicerina en un compuesto inerte llamado diatomita, creando así la dinamita. Este invento revolucionó las industrias de la construcción y minería, facilitando la construcción de carreteras, túneles y canales, y contribuyendo significativamente al progreso económico y tecnológico de la época. Sin embargo, la dinamita también encontró uso en el campo militar, lo que permitió una capacidad destructiva sin precedentes en conflictos armados. Aunque Nobel había imaginado que su invento sería usado principalmente para el progreso, no podía ignorar la realidad de que también se había convertido en una herramienta de guerra. La moralidad de su invento pesó sobre Nobel durante toda su vida. En 1888, cuando su hermano Ludwig falleció, un periódico francés publicó por error un obituario de Alfred Nobel titulado «El mercader de la muerte ha muerto». Este evento tuvo un profundo impacto en Nobel, quien se dio cuenta de que podría ser recordado únicamente como el hombre que había inventado un instrumento de muerte. Nobel era un hombre introspectivo y solitario, pero también profundamente consciente de las implicaciones morales de sus inventos. Aunque acumuló una gran fortuna con sus patentes, más de 350 a lo largo de su vida, Nobel se preocupaba cada vez más por cómo sería recordado por la posteridad. Este dilema lo llevó a reflexionar sobre cómo podría redimir su nombre. En 1895, un año antes de su muerte, Alfred Nobel tomó una decisión que cambiaría para siempre su legado. Redactó su testamento en el Club Sueco-Noruego de París, dejando instrucciones claras de que su fortuna sería utilizada para crear los premios Nobel. Estos premios serían otorgados a aquellos que hubieran hecho el mayor beneficio a la humanidad en los campos de la física, la química,
la medicina, la literatura y la paz. El primer premio Nobel fue otorgado en 1901, 5 años después de la muerte de Nobel, y desde entonces ha sido considerado uno de los más altos honores que una persona puede recibir. Los premios Nobel han reconocido a los más grandes pensadores, científicos y pacifistas del mundo, desde Albert Einstein hasta Martin Luther King Jr., consolidando la intención de Nobel de ser recordado por su contribución al progreso y la paz, más que por su invención de la dinamita. El legado de Alfred Nobel sigue siendo un tema de debate. A pesar de la creación de los premios Nobel, la dinamita y los explosivos derivados de ella continúan siendo utilizados en conflictos armados, causando destrucción y sufrimiento. La pregunta de si los premios Nobel pueden compensar el daño causado por la dinamita es algo que sigue dividiendo opiniones. El paso de la dinamita al TNT, trinitrotolueno, como el principal explosivo utilizado, especialmente en aplicaciones militares, fue un proceso que involucró avances en la química y cambios en las necesidades tecnológicas y militares. Aquí os explico cómo ocurrió esta transición. Dinamita. Inventada por Alfred Nobel en 1867, la dinamita fue el primer explosivo seguro y manejable que podía ser utilizado de manera efectiva en la construcción, minería y, eventualmente, en aplicaciones militares. La dinamita está compuesta por nitroglicerina absorbida en un material inerte, como la diatomita, lo que la hacía más segura para manipular y transportar que la nitroglicerina pura. Uso inicial. La dinamita se convirtió en una herramienta revolucionaria en la industria, facilitando la construcción de carreteras, túneles y canales, pero también fue adoptada por los ejércitos de varios países debido a su poder explosivo. Estabilidad. Aunque la dinamita era más estable que la nitroglicerina pura, seguía siendo sensible a los golpes y al calor, lo que presentaba riesgos en el transporte y almacenamiento, especialmente en condiciones de guerra. Sensibilidad. La dinamita podía deteriorarse con el tiempo, volviéndose aún más inestable. Estos factores hicieron que los militares y científicos buscaran alternativas más seguras y estables. Trinitrotolueno, TNT. El TNT fue sintetizado por primera vez en 1863 por el químico alemán Julius Wilbrand. Sin embargo, no fue utilizado como explosivo inicialmente debido a que su poder explosivo es menor que el de la dinamita, y porque en un principio se utilizó más como tinte que como explosivo. Descubrimiento de su potencial. A principios del siglo XX, se descubrieron varias propiedades que hacían del TNT un explosivo superior para fines militares. Estabilidad. El TNT es mucho más estable que la dinamita. Es insensible a los golpes y al calor, lo que lo hace mucho más seguro para el transporte y almacenamiento. Versatilidad. Puede ser fundido y moldeado en varias formas sin riesgo de explosión, lo que es ideal para su uso en proyectiles y bombas. Resistencia al agua. A diferencia de la dinamita, el TNT no es afectado por el agua, lo que lo hace adecuado para uso en ambientes húmedos o acuáticos. Uso militar. Debido a sus propiedades, el TNT comenzó a ser ampliamente adoptado por los ejércitos, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Se utilizó como carga explosiva en proyectiles de artillería, bombas aéreas y cargas de demolición, reemplazando gradualmente a la dinamita en muchas aplicaciones militares. Producción en masa. Durante las guerras mundiales, la producción de TNT se incrementó significativamente debido a su demanda en el esfuerzo bélico. El TNT sigue siendo uno de los explosivos más comunes en aplicaciones militares, a su adopción aunque ha sido complementado y, en algunos casos, reemplazado por otros explosivos más modernos y potentes en ciertas aplicaciones. En resumen, la transición de la dinamita al TNT como explosivo principal se debió a la necesidad de un material más seguro, estable y versátil, especialmente en contextos militares. Mientras que la dinamita revolucionó la construcción y la minería, el TNT se consolidó como el explosivo preferido en los arsenales militares del siglo XX.
Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el contenido, no te olvides darme un like y activar la campanita para estar informados de más videos. ¡Hasta pronto!